al considerar lo que ha acaecido en nuestra historia nacional, paréceme que no hay motivos siquiera ínfimos para enorgullecernos, para seguir trabajando por una república libre hasta lo sumo de oprobios y que pueda al fin germinar basada en su propia identidad y en el mero desapego a las confrontaciones públicas en las que está anegado nuestro país. Precisamente, ante las noticias tan desconcertantes, tan dolorosas, tan nefandas que hoy irrigan el debate público y que la opinión en general está estremecida y como asustada, sin embargo, todavía hay pequeños indicios, hay algunas aristas en las que nosotros, en nuestro pequeño, en nuestro minúsculo rol como sociedad gobernada, podemos hacer. Y digo pequeño en términos satíricos, en términos irónicos, porque considero que a partir de la educación, claro, y como dijera uno de nuestros más insignes y eméritos políticos que hoy yacen dentro de la tumba por culpa de las balas asesinas, la seguridad lo es todo. Pero posterior a la seguridad se cierne en el eslabón o en el andamiaje de lo que se considera un Estado social del derecho, otro aspecto que, si bien no garantiza la tranquilidad de los ciudadanos en cuanto a su libertad, honra y bienes, sí es indispensable para el pleno goce y derecho y goce y plenitud de los derechos del hombre y del ciudadano. Y este bien preciado que hay veces no ponderamos con la suma excelencia en que debería estar anclado en nuestra mente es el de la educación. Y no una educación que se vea fortuitamente imbuida dentro de un mar de conocimientos, pero que finalmente no llegue a nada. No un tipo de información que no contribuya a las competencias de cada educando conforme a sus aptitudes, habilidades y criterios. Porque como ya ha dicho el pensador Balmes, en aquella España, en aquella Barcelona, con arraigo independentista, hace algunos años, algunas décadas ya, a todos interesa y a todos conviene el pensar bien. Y como quiera que a todos conviene el pensar bien, no pensemos o no razonemos en una determinada raza, en un específico abolengo, en una característica progenie para indicar los hombres virtuosos e insignes y separarlos y clasificarlos sobre los hombres que no proveen desarrollo al país, porque esta es una idea errónea. Podemos ver en el transcurso de la historia cómo hombres que han salido desde lo más pequeño y desde lo más llano y desde la podredumbre más extensa que se pueda imaginar, como Diógenes o como Belisario Betancur en nuestra historia nacional, han ocupado, bien sea en el caso del último, grandes cargos dentro del Estado o han sido eternamente reconocidos como faros del pensamiento en el caso de Diógenes, que fue el creador de los cínicos en esa época lúcida del pensamiento. También hay casos de hombres adinerados como Marco Aurelio, adoptado por su padre, aquel emperador famoso, que sin embargo, a pesar de sus comodidades, se esforzó en lo que indica las letras, en los que indica saber, conocer y postular ideas que beneficien al país. Así que esto no es cuestión de abolengo, porque podemos ver que mientras Jean-Paul Sartre vivió, habitó y escribió en esa París como capital intelectual del mundo, Cicerón, lejos de la Roma clásica, llegó a Roma e impactó Roma hasta nuestros días. Así que ni cuestión de raza, ni cuestión de abolengo, es cuestión simplemente de esfuerzo y discernimiento. Y ese esfuerzo es el que nos impele a nosotros a comunicarlo a las venideras generaciones, a los párvulos, para que ellos también puedan gustar de esto. Y de la manera como Cicerón agradecía
la presencia de su hermano, porque por medio de su hermano conoció a los grandes ilustradores de su época helenística del mismo modo, y creo que de una manera más profunda, ya que Cicerón solamente conoció el arte político por parte de su hermano. Creo que los que podemos tener algunos visos en la idónea profesión, vocación y esfuerzo continuo de ser hermanos mayores y en algún sentido orientadores, es indispensable para ejercer este marco, no solamente desde una posición llana, sino yendo hasta lo que dijera aquel pensador del siglo XVI y también teólogo, como balbuceando, como ellos, para a fin de hacer eso, que ellos, los pequeños, puedan crecer, puedan surgir, para que uno mengüe y solamente a lo lejos y con una vista extendida pueda vociferar a gritos y con sollozos el poco trabajo que uno puede hacer, porque no es cuestión de personas, es también cuestión de contexto y de saberes. Pero la médula de mi discurso es que no podemos anclar la idea de una persona educada en su raza o incluso en su contexto solamente, sino también en lo que vaya haciendo y aprendiendo y lo que le vayan enseñando y aprendiendo para ser alguien que pueda crear un cambio y una transformación. Y ante esta graduación insigne de Valeria, considero que ello es solo un paso de lo que debe ser un crecimiento insospechado y además sin letargo que pueda generarle un beneficio, no solamente a ella como integrante de una raza de hombres impíos dentro de la sociedad, sino a todos los que crecen. Y es nuestra labor, en el contexto en que estemos, con todo el que crece y todo el que habita el suelo de la patria por primera vez, darle y proveerle con nuestras máximas, con nuestra doctrina y con nuestras referencias morales y sociales lo indispensable. Porque, como quiera que somos lo que han hecho o los espacios o los saberes que han aprendido sobre nosotros, en ese mismo sentido, conviene que bajo la mirada fulgurante de nuestra responsabilidad, tracemos un camino definido, un camino que nos pueda llevar a un óptimo beneficio colateral, porque cuando uno enseña, uno aprende. Este evento es netamente un evento que no puede ser mirado desde la luz o desde la idea o desde el prospecto de la vanagloria, porque enseguida que dejamos que mesure la vanagloria en nuestra alma tocante a este punto, tan al pronto perdemos la vocación de seguir no solamente aprendiendo y escudriñando lo divino y lo humano, sino también de comunicarlo a los más pequeños. Y considero y pregono que lo que es indispensable para nuestra sociedad es que nosotros, cuales sean las coyunturas, no perdamos de vista nuestros principios insoslayables. Uno de esos es el principio de la educación, porque bajo la comprensión de nuestros principios insoslayables podemos triunfar a partir del mundo adverso, a partir del contexto adverso, que se subsume a nuestra gran labor, a nuestra vocación, y gran labor en tanto no calificada por nosotros, porque nuestra actitud debería ser tal cual fue la de boxeador, aquel caballo maltratado en rebelión en la granja, cuando su máxima famosa era trabajaré más duro. La diferencia que debe existir entre nosotros y tal representación animal es que mientras el personaje como tal nunca consideró importante dentro de su vida laboral el conocimiento o las letras o la alfabetización, nosotros lo debemos tener
como algo que irradie nuestros sentidos, que nos despierte académicamente y que nos haga pensar, que nos lleve a la mayoría de edad y a partir de esa mayoría de edad ser guías y orientadores, ser ayos, hasta que los otros también puedan, cual mito platónico, cual mito de la caverna, también emerger y salir para un futuro mejor. Ergo, es meramente mi felicitación y mi reconocimiento extenso y también excelso a la hoy graduando, pero es también mi vindicación para que no solo ella, sino todos los bebés, todos los niños y todos los que están en el sistema educativo realmente tengan de los más cercanos un acompañamiento, no enmarcado en tareas, no enmarcado en cuadernos, no enmarcado en presentaciones, sino bajo la luz del pensamiento, porque el pensamiento es el que va a guiar todas esas acciones metodológicas. Pero cuando las acciones metodológicas se toman como axiomas, he ahí por qué nuestro sistema educativo pareciera tener más colegios, pero menos educados. Pareciera tener más universidades, pero menos competencias. Y pareciera tener más profesores, pero menos guías dentro de la vida y dentro de la razón de cada uno de los estudiantes. Es aquí un principio para considerar y que sigamos trabajando bajo la vindicación divina en ese menester. Muchas gracias.